Muy buenos días, Maestra Babeco. Este día ella compartida la palabra de Dios en guaraní Yopara. Que tomas a cualquier persona de Paraguay, o guaraní, o castellano, entender a la guaraní, que tomas a compartir la palabra de Dios. Este día se a compartirse de parte de la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 19. Aleta. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este versículo a leer. La Biblia me enseña de Yara que o explica acerca de la salvación del pecado. Va a y salvar del pecado. Primeramente llegó a que hoy en juicio. Delante de Dios un día ñande presenta paiteta después de la muerte. Después de que llamanó, da ahí la opa. Algunas personas ahí no van a mano, ya opa más no la vida, ñeño tenja ya opa más la vida. No. Porque ñande ya recó la espíritu. Pea pe espíritu no manoi. Pea pe espíritu da ahí la opa, sino después de la muerte, cuñan de cuerpo ya recogen a cuavete en caja, hace de pupo y la importante en la año de espíritu. Por ejemplo, ya de llegó a ver algún artefacto, por ejemplo, celular, ya llegó, vale, es importante en la caja. Por más que la caja y por la importante es una vez de pupo, vale, es importante. Vayan de por más que poner la caja, pero ya mombo basura es la de pupo igual. Para allá recogen en día. Después ni en persona, por ejemplo, como a la después a atender la caja. Porque la caja es importante. La importante es la que pues ahí te ahí. Y donde vale importante, sí, importante y que allá con mundo, ve, ya atender cuaco caja, cuaco de cuerpo. Pero un día cuaco cuerpo ya abandonada. Un día con cuerpo y copallita soy polvo de la tierra y copallita soy. Pero la mía de espíritu, anda ahí la pata. La Biblia puede explicar en de parte, Hebreos capítulo 9, versículo 28, pone escrito. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ñande ya ñamanoriré, la juicio de Dios. Si no creí, vea pastor, no te conté, comprobado. Es importante, la palabra de Dios es para la verdad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. En presentata delante del juicio de Dios. Juicio. Upedía ve, oye, deciditas y namo vayan de Yahata. Yahata va al reino de Dios. Ya viví eternamente con el Señor, o ya está al fuego eterno del infierno. Entonces ñandilla y cuama esa persona la icatojo la cielo la reino de Dios amba esa persona jota la infierno. Algunos dicen upea con de cuay upea con llamando y ella y cuane. No, anda ahí, cierto, o sea, nada ya de ignorancia. La Biblia puede explicar mañana. Va esa persona para jota la infierno, va esa persona jota la reino de Dios. San Mateo capítulo 25 versículo 46 a leer. A ver, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A ver, de dos cosas. Estos al castigo eterno. Mala esto, mare la oñela estos. Esto oñe por los pecadores. Se agüere con pecado hasta el castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Significa justo, ya no huele con más pecado, condenación. Ya es libre más del pecado. Hoy quita el reino de Dios. Entonces, ella indica tú libre del pecado. Pero ya aprende. Ella sí que está libre del pecado porque
Esta y te imago la gente oye a opita pero nunca negativo lograr. Porque hoy ya puedo ahí, ¿no? Para la Biblia puede explicar yande va erupi pañande la pecador. Se mo se pecador porque se tan va eva ya po. Se pecador y no porque se ñaña amondá por yucá, pero erupi se pecador. Pero a ver de la Biblia, de ella lea pues. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. A ver con Romanos capítulo 5, versículo 12, pues hay cosas. La título 12, Adán y Cristo. Por Adán, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre. Amar la oñeina, oñea dar. Ape cuaco palabra vende iñande pene desobediente o pie pecador. Te iba a ver de hoy ni un instante. Sino iñande claramente, fácilmente, de pecador por Adán rupi de pecador. Ahora cae de pecador desde nacimiento. Esa es de la Biblia. Salmos capítulo 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Baja la Biblia. He aquí en maldad he sido formado. Peñan de formar en maldad. En pecado fui concebido. Concebí y ya oye, de embrión. Desde ese punto ya de pecador. Por la o sea que va el momento ya de pecador desde nacimiento, sin que va a venir de ella. Vayan de ella claramente, bíblicamente explicado. O sea que ñande ya nace en lugares, aunque en ya ya nace más con la naturaleza pecaminosa de por sí. O sea, no se la pecado. Es lo mismo que te implanta de naranjajay. La naranjajay, de nacimiento más naranjajay, no me decía, oye, o me mantea naranjajay porque naranjajay no nace. Añade la misma cosa. Añade, oye, naña comete 6 la pecado. Pero, va a los años de hoy, esta vez, pecado los años de hoy. Va a volverse, ya es, ya pubeima. Cuando anda de como hay más malos pensamientos, cuando anda cambiata más, volvérsela ya, pero nunca anda que tú ya lograr porque ya entender la de naturaleza. La de naturaleza, oye manifestada porque upea ñande de nacimiento ya bueno. Va es la hice upea, ñande ya puse, oye peñande ya puta. O se ta ñande de la maldad, aunque ñande de allí potai. Peaje en Romanos capítulo 7, apóstol Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Allá por siempre la iba a ir, porque la naturaleza opera. Pero hoy en día la gente va a decir, no, y castón de bueno, que un día de lo grata de bueno a la gente, entonces la Biblia explica, señor, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Va eres pecador. Senda pecador porque se pecador serupi. Anasema con el pecado. Entonces, senda ya pues va a meterse como pecador. Ya nacema con pecado. Entonces habéis otro punto. Libre del pecado. Porque la Biblia, pero en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, aleta. Versículo 19. Pero sabemos todo lo que la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están
destituidos de la gloria de Dios. Tem personas ahora que ha pecado, pero hay destituido. Las de una parte de Dios, se dice. Pero tem personas allá, sé pecador, pero ahí dicen, ya me destituido de Dios. Ya me condenado. Hay que jamuar a fuego eterno del infierno. Entonces, ya hay que jamuar al reino de Dios, sí o sí hoy está en condición. Ya puede estar libre totalmente de nuestros pecados. Ella ya puede estar libre de todos nuestros pecados. Ya de esfuerzo ya no vale bien. Ya de querer ya no vale bien. Porque ahí, Romanos capítulo 6, versículo 23, con escrito, porque la paga del pecado es la muerte. Por ejemplo, ya aquí dije muerte y artefacto, ya pagaron. Vos la valea, 100.000 le pagaron. Entonces, ya pues más libre del pecado había sido, y paga ahí había sido. Daja ella ya llevó esa web, perdón. Daja ella ya arrepentí esa web. Pero mira al supermercado, ves a peñero de mi gente, esa peña arrepentido, peñero perdón. O me está bueno, no. Pagar y que toma esa. Pero bueno, es alguna cosa. Entonces, la Biblia pues ha explicado que la paga del pecado es la muerte. Va a echar muerte o no para ser echado al infierno. Pero esa no de ya paga la de pecado. ¿Qué significa? Ni upeanda y catoya de ya po. Imposible. Pero sí o sí, ya no depende de y mañana de jehui, ñan de je, la ñan de ya estado libre del pecado. Pero ñan de ya no ya po. O preparar el cuerpo y ta grave a un bolso de cuaco mundo. O preparar a Jesucristo para el cuerpo. A nacer por medio de una virgen. A una mujer a su de Jesús, porque la palabra Jesús significa salvará a su pueblo de sus pecados. A euñan de salvajan, malañan de pecado, y va ella. A eu pagañan de veces de pecado. Upañan de yamba o yapo. Isaías capítulo 6, 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Va oye puñan de ya, cargó en él, o carga, va a lo cargar, vayan de pecado, no Jesucristo, cargó en él, mañana o carga, ahí por no hay coñan de ya o carga, vayan de pecado, y que todos vamos a pagar de veces. Pero se dan de cuenta a veces hasta pagar porque se con la capacidad, pero anda pues huereco y la capacidad pues pagado. Ya las hice años. Entonces Jesucristo, upeu, va a pagar años de pecado, a él mandó años de veces. Pues a él ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él años de pecado, o hueraja. De pecado. Voy por ciento, 100%. Maena, o pagas no, pero sí o sí o mandó mantener la cruz. O mandó guareja la última palabra ella fue consumado es. Va a irse la consumado es. Apaga pama, ya o pama. Entonces en vos tiempos él lo paga. Para la gente de Yicuá, o paga para 50%, 30%, 90%. Un año después para lo pagar 1000 años, 10.000 años. La Biblia ya mañana que la Biblia pone año para o pagar. Hebreos capítulo 9, versículo 12, aletas ahí. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Que es el propio jugu, o verajá, a el lugar santísimo. Vamos a ir yande yara, yande ya recibí y como la paga por nuestro pecado. No hay plata, no hay otra cosa, sino su propia sangre, o verajá, amba obtener eterna redención. Va a ser eterno perdón de los pecados.
Da hay 50 ni 30. Entonces, a través de Jesucristo, según Coaco Palabra, ya compartía con Romanos capítulo 5, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así también, por la obediencia de uno, en Jesucristo, en la neobediencia, porque de donde hay perfectamente la neobediente. Jesucristo obedece la tua voluntad, o cargar la de pecado, au pei, o manó la cruz sube, una vez que o manó la cruz sube, o paga paitela de pecado. Eterna redención no me ñande, eterno perdón del pecado. Entonces ñande, y que tu jamás ñande, y que el reino debe justo, ¿no? Ñande que tu justo, ya cree. Por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Ñande vari pecador, gratis. Básicamente ñande justo, gratis. Por la desobediencia de un hombre, sé pecador. Por la obediencia de Jesucristo, sé justo, dice la Biblia. Entonces, sé que amo al reino de Dios, pero justo mantea, oye, paga pan, ese pecado, oye, paga pan a través de Jesucristo, o sea que sé justificado por la fe y que tu marco entrada en el reino de Dios. Entonces, la justo ya ando con solamente la fe ante Yicote. La Yicote es otra cosa. La pecador y con de hoy vaya de tengo ya nacemos hoy con pecado, gratis. La salvación gratis. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, creyente. Y esto no de vosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios la salvación. Jesucristo os paga. O regalar ñande con salvación. Claro, de parte ñande. La pe salvación ya crean. Entonces lo crea de pecador, donde convertí en justo. No solamente justo, Hebreos capítulo 10, versículo 10, hoy escrito: en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. PAP voluntad venían de santificado, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ñandé santo mediante Jesucristo, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Alguna persona hay que hacerla santo, pero vaya a esfuerzo jamás. Pero a veces ñandé santo por Jesucristo. Vaya de ya podemos poner la santo agua, ya acepta, ya cree. Ahí es muy difícil. Este te índico la persona o complica o complica. La Biblia hasta te imita y que todo acepta. Pues ahí Jesucristo. La te imita y todo acepta el reino de donde quemo. Ay, porque esta y la persona o complica y la Jesucristo ya. Pero la Biblia ya aceptante, pues ahí te hijas. A veces en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos, Señor, santificados. Vaya y añade, amén, a creer, aceptar. Entonces Dios, usted te hizo. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Vaya y añade la palabra de Dios. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfecto para siempre. Ñande perfecto, vaya pues, frente y cote. Ñande añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Una vez que Dios os reciba la paga para siempre la gente de pecado, ya vaya yende, no se mandó a Moabima, Aracaede, la de pecado ni la de envía por ahí cuere, porque ya oye paga pama eternamente.
Lando ya para y mandó ayer, no se mandó, ay, no, porque tenía 10 cuotas de pagar, que falta, y tiene unos cuantos cuotas más ahí, pero la Biblia va ahí. Nunca más peleen a la Biblia, pues, va escrito, mira. Qué bendición. Allá de ya pues estamos libres del pecado, daña y cotein va solamente ya creerlas a Jesucristo, ya popama, pues curusule ya aceptar en el corazón, pues. Ah, pues eso ya tu justo, santo, perfecto por la fe en Jesucristo. Upejeñan de Dios. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya de creer en la justo, santo y perfecto, ande, eres como libertad y que vamos al reino de Dios, ve. Sé, hay que estar al reino de Dios, porque veis, pues es justo, santo, a perfecto. Porque ya cree la palabra de Dios ella. Por Jesucristo es justo, por Jesucristo es santo a perfecto. Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. No solamente se PM ahí. Pe creeno, vea, da pe creeno, lastimosamente no hay por otra manera. Porque tanto se vota pe cree la palabra de Dios. Cada momento yo compartí allí la palabra de Dios, castellano, guaraní, ahí. Se vota pe queja, pe otro que tomamos ahí y que tomamos en la palabra de Dios. Y ya puedo allí el estudio bíblico a través de este canal. Espero que os serví cualquier pregunta pues que tú puedes escribir y YouTube que tú puedes escribir alguna pregunta sobre la prédica o alguna cosa que sea de parte de la Biblia. Entonces que tú dañas contestar con la ayuda de Dios. Agradecerme a Yutopata otro momento. Gracias.